Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. De inicio queremos agradecerles que hayan atendido a esta convocatoria del Grupo Parlamentario del PRI. Y para dar inicio quiero aprovechar para agradecer la presencia de la presidenta del PRI-MX, del Comité Ejecutivo Nacional, Paloma Sánchez. Gracias por acompañarnos en representación del Comité Ejecutivo Nacional. Queremos informarles que el día de hoy estamos aquí motivadas y motivados los compañeros también por proteger a las mujeres y a las niñas y niños de México. Queremos que las mujeres se sientan protegidas y seguras en el transporte público, en la calle, en la escuela, en sus trabajos. El día de hoy venimos a proponer una iniciativa que le hemos denominado desde el Comité Ejecutivo Nacional, que ahí es donde nace esta intención y que el grupo parlamentario del PRI hemos hecho nuestra. Ahí nace esta ley Quemón, porque es injusto que hasta este momento sigamos con estos índices en crecimiento de agresiones sexuales en contra de mujeres, niñas y niños en este país. Porque tenemos que defender a todas esas mujeres, niñas y niños que no reciben sus pensiones alimentarias. 4 de cada 10 mujeres mayores de 18 años fueron víctimas de actos como hostigamiento y acoso sexual, abuso sexual y violación solo en el año de 2019. 13 millones de mujeres han experimentado violencia económica y patrimonial. 67% de las madres solteras no reciben su pensión alimentaria. Es por eso que estamos hoy aquí. De 2015 a 2019 se presentaron más de 65,000 delitos y agresiones sexuales en contra de mujeres y niños, y eso solo representa el 14%, que es lo que se conoce, que es lo que se denuncia. El resto son víctimas que no han podido encontrar justicia. Y el día de hoy, a través de estas iniciativas que vamos a explicar varias compañeras que estamos aquí presentes, pretendemos brindarles ese acceso a la justicia. Yo le voy a ceder el uso de la voz a mi compañera diputada Mariana Rodríguez para que nos explique sobre el Registro Nacional de Agresores Sexuales, y después de ella la diputada Laura Barrera Fortul, así como la diputada Norma Guel con este mismo tema. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todos y todos ustedes. Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional resulta fundamental dotar de herramientas que puedan ayudarnos a efectivamente proteger a las mujeres y efectivamente proteger a nuestras niñas y a nuestros niños de los diversos acosos y de las diversas violencias que han sido víctimas. Particularmente un tema trascendental y que flagela y lastima de manera muy importante es el de las agresiones sexuales en todas sus modalidades. ¿Qué estamos planteando a través de esta iniciativa? A través de esta iniciativa planteamos que una vez que una persona que ha sido acusada y juzgada y cuenta con una sentencia ejecutoriada mediante la cual se le condenó ya como un agresor sexual, se tenga un registro para que podamos identificar y a través del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, podamos dotar de un instrumento que permita identificar particularmente, por ejemplo, a las personas que estén en búsqueda de algún trabajo, una vez que hayan cumplido con esta condena, de algún trabajo que tenga que ver con atender o trabajar con menores de edad, o que tenga que ver con atender o trabajar con temas que son particularmente vulnerables y que así hacen vulnerables a las mujeres y a nuestros niños. ¿Por qué nos interesa? Este registro ya se tiene de manera efectiva en diversos países, como lo son Estados Unidos, como lo es Canadá, como lo es Chile, también en Sudamérica, Argentina, y lo que se busca es ponderar de manera fehaciente que estamos por el respeto y la defensa de las víctimas de estos delitos. Estamos hablando de delitos como lo son la violación, que es un delito que lamentablemente ha ido incrementándose,
como lo es el acoso sexual, que también lamentablemente ha ido incrementándose, y como se ha dejado muy claro en esta tribuna, el incremento a todo tipo de violencia doméstica hacia niñas, niños, adolescentes y también mujeres, que se ha ido agudizando con la pandemia. Entonces, no solamente nos quejamos de los problemas, en el PRI estamos acostumbrados a dar soluciones y es lo que venimos a hacer hoy. Presentar esta iniciativa para dotar al Estado mexicano de un instrumento fundamental que nos permita defender de mejor manera a estos grupos que ya les he estado mencionando, las mujeres y nuestros menores de edad. Muchas gracias por su atención. Pues esta iniciativa que hemos presentado en la Cámara de Diputados es fundamentalmente para representar a 7 de cada 10 mujeres que no reciben una pensión alimenticia en este país. 7 de cada 10 mujeres no reciben pensión, son amenazadas por los esposos, por los padres de sus hijos. Muchas veces les dan dinero solamente cuando ellos quieren, y es una demanda de la sociedad. Quiero decirles que este registro público ya existe en 2 estados de la República, existe en el Estado de México a petición de los interesados. El Registro Nacional de Deudores Alimentarios existe en el Estado de México y también se aprobó en el Estado de Jalisco hace un año, donde a petición de los interesados se va tratando y se solicita esto. Entonces, bueno, esta iniciativa por parte del Partido Revolucionario Institucional, que además ha sido presentada en 28 congresos estatales, porque la idea es que se presente a nivel federal y después se presente en los estados. Entonces, bueno, esta ley quemón es para quemar a todos aquellos padres que no pagan pensión de sus hijos y poder garantizar a las madres jefas de familia que no están solas y que vamos a ayudar a que puedan pagar la pensión de sus hijos. Y por otra parte es el Registro Nacional de Agresores Sexuales, que básicamente es un espacio, un registro donde pueda ser consultado todo el agresor sexual. Hay estadísticas de que la mayoría de agresores sexuales son reincidentes. Muchas veces, en el caso de Estados Unidos, está reglamentado en 6 estados, y en estos 6 estados las personas que están catalogadas, que fueron sentenciadas como agresores sexuales y salen de alguna manera de la cárcel, no pueden de ninguna manera trabajar con niños, con niñas, con adolescentes y mucho menos trabajar en las escuelas. Entonces, bueno, con esta ley quemón lo que buscamos es estar de la mano de las mujeres, de las jefas de familia, y abordar estos 2 problemas que tenemos en nuestro país. Primero, una violencia económica, y después la violencia, agresores sexuales que seguimos viendo en las calles, que muchas veces se escapan de la cárcel y los vemos teniendo un trabajo, los vemos cerca de niños y los vemos violando nuevamente. Por eso el PRI está del lado de las mujeres y por eso estamos promoviendo esta ley quemón. Buenas tardes. Este registro del cual se ha mencionado permite avanzar en la protección de las niñas, niños y adolescentes. Permítanme darles un contexto internacional y después la numeralia de México. De acuerdo con el informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia contra los niños 2020, de la Organización Mundial de la Salud, se estima que 120 millones de niñas han tenido algún tipo de contacto sexual contra su voluntad antes de cumplir 20 años. México ocupa el primer lugar en el ámbito mundial de abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos al año. Se calcula que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufren abuso sexual antes de cumplir la mayoría de edad. De cada 1000 casos de abuso, solo se denuncian 100. Pero de este universo solo 10 llegan a juicio y 1 a sentencia. El 60% de los responsables de ocasionar los actos delictivos se encuentran dentro de su mismo círculo familiar o social. La reincidencia, como se hacía referencia, se estima en México en un 70%, y esto son datos oficiales que sin duda son aterradores, pero especialmente estas razones nos permiten que este registro, nunca más un agresor sexual pueda vivir en el anonimato y mucho menos viajar de estado a estado cometiendo delitos de forma impune. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias.
Bueno, como lo han comentado ya mis compañeras, pues todos sabemos que la violencia sexual contra las mujeres, contra las niñas y los niños, constituye un grave problema a nivel global que violenta no solo sus derechos humanos, sino que pone en riesgo su vida y ensancha la brecha de desigualdad entre géneros. Les quisiera comentar también que, bueno, dado las estadísticas de la ONU, pues esto nos señala que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual. 7 de cada 10 mujeres son violentadas y 1 de cada 5 se convertirá en víctima de violación o intento de violación. Quiero reiterar la importancia que le damos todos los legisladores y las legisladoras del Partido Revolucionario Institucional, que trabajamos arduamente, que vivimos en la lucha para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y quiero también invitarlos a que lean esta ley Quemón, que le den la importancia de vida. Necesitamos identificar a todos y cada uno de los agresores. Qué importante sería para una mujer, antes de comenzar una relación sentimental, poder investigar a su pareja y de esta manera evitar ponerse en peligro, no solo ella, sino en muchas ocasiones su familia y sus propios hijos. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Retomando el tema del Registro Nacional de Deudores Alimenticios Morosos, hoy nos reúne y nos convoca el interés superior de la niñez mexicana y que haya congruencia en los actos que como padres tenemos. Juntos, el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, las compañeras y compañeros diputadas y diputados, hemos podido diseñar una iniciativa integral para crear justamente este registro, facultando al Sistema Nacional DIF a gestionar la información a través de las sentencias emitidas por las autoridades. Asimismo, incluye un sistema de identificación con mayor información sobre los deudores en el portal y además faculta la celebración de convenios con sociedades de información crediticia. Es decir, si no tienes para pagar los alimentos de tus hijas o de tus hijos, pues difícilmente tendrás para pagar un crédito de una casa o de un automóvil. Sumando esfuerzos, vamos a impulsar de manera conjunta la aprobación de esta iniciativa que reforma diversos artículos del Código Civil Federal y de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la única finalidad de garantizar que los padres cumplan las obligaciones que tienen con sus hijas e hijos. Garantizar el derecho de las niñas y de los niños es fundamental en el actuar de todo padre de familia, pero también es una responsabilidad por parte de quien tenemos hoy una gran representación y como grupo parlamentario estamos sumados sin duda a esta causa. Tenemos 2 preguntas. La primera es de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Sí. Faltan 2 intervenciones. Bueno. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes, medios días, casi tardes. Gracias por acompañarnos a nuestras compañeras y compañeros legisladores, a los medios de comunicación. Me han estado preguntando una y otra vez si realmente este registro de deudores alimenticios tiene algún antecedente internacional. Lo ven increíblemente algunos compañeros excesivo y la realidad es que sí, pero antes que nada déjenme decirles que cada año se realizan más de 150,000 divorcios, es decir, casi uno de cada 3 matrimonios terminan en divorcio. Esto nos habla de que sí, efectivamente hay una enorme descomposición social y que tenemos que legislar más con perspectiva de familia, pero imagínense que si estas personas, si estas mujeres que terminan en divorcio, sus maridos, sus exmaridos no les apoyan o evaden la responsabilidad de una pensión alimenticia, las dobles o triples cargas que tienen para poder mantener a sus hijos ellas solas. De ahí la importancia de este registro, pero no nada más es un registro como el que también ustedes conocen que se aprobó el año pasado, que incluye pues una serie de reformas para que se lleve a cabo pues la integración de de una base de datos con este tipo de personas, sino además, como lo explicó nuestra compañera diputada Nilú, que se pueda vincular a
haga otros procesos y de esta manera pues se impida que antes de cumplir con la obligación del mantenimiento y de la manutención de los hijos puedan ir a buscar otro tipo pues de créditos, otro tipo de opciones. Quiero decirles que hay muchísima experiencia internacional de este tipo de registros. En Canadá, en la ciudad de Ontario, empezaron ya hace muchísimos años, en 1996, donde se empezó a limitar las licencias de conducir a aquellos varones que no cumplían con su pensión alimenticia, pero luego se extendió a los estados, a varios estados de Estados Unidos, y en América recientemente pues ha tenido un impulso en países de Sudamérica, Perú, Uruguay, Colombia, así que hay suficiente evidencia y de hecho llegamos tarde ya a la discusión en México. La realidad es que la brecha entre hombres y mujeres se sigue ampliando. Recientemente, en el último informe del World Economic Forum, subimos varios escaños, nos colocamos en el lugar 25, pero es por la reforma política y por la reforma de paridad en el gobierno que autorizamos el año pasado. Pero si revisamos los subíndices de oportunidades laborales, de actividad económica, caemos en los últimos lugares, casi al mismo lugar de los países menos desarrollados del mundo. Y esto es porque las mujeres tienen cargas excesivas como las que logra corregir precisamente la ley Quemón. Yo estoy muy contenta de que nuestro grupo parlamentario y el CEN de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, tome la batuta en estos temas que son fundamentales para evitar la brecha entre hombres y mujeres en nuestro país. Muchísimas gracias. Para resumir, no es fortuito que el PRI hoy venga a hacer una presentación de una iniciativa en favor de las familias, en favor de las mujeres, en favor de la niñez. Hemos construido muchas iniciativas que hoy podemos decir estamos aquí más mujeres precisamente para alzar la voz y respaldar a aquellas mujeres que se manifiestan en las calles, pero también aquellas que están desde sus casas. Esta ley es contra la impunidad, a que no sigan pasando estos casos de gente conocida que es victimario y que afecta a toda la sociedad. Esta ley es para prevenir, para proteger, para que se respete a las mujeres y a la niñez en lo que es la responsabilidad y las relaciones que deberían ser afectivas. Estamos juntas y juntos porque lo hemos visto muy de cerca. No es algo que no se haya ya avanzado, sin embargo, se sigue creciendo con los datos que aquí se ha reflejado. Así que para el grupo parlamentario del PRI significa un gran avance que pueda ser aprobada para que tengamos la oportunidad de denunciar, de protegernos, de que no vuelva a pasar y que no sea cobijado aquel agresor sexual o aquel que no cumpla con la responsabilidad en la crianza y en la educación de las y los hijos. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes. Preguntarles precisamente de esto, de que bueno, las intenciones que tienen son muy buenas, pero difícilmente se pueden concretar en primera, por la falta de autoridades. Los ministerios públicos no hacen caso, por eso las cifras de que se denuncian 100 y si acaso prospera uno, pues ya se dieron por bien servidos. Y la segunda es, esto funcionaría en la zona rural, en las zonas urbanas, en las de mayor preparación de las personas, porque vemos que, por ejemplo, en usos y costumbres esto es letra muerta. Sí. ¿Cómo le van a hacer para que permee y llegue realmente a toda la sociedad? Hace rato escuchábamos a la secretaria Olga Sánchez, donde decía que ahora con la pandemia, cómo han aumentado las violaciones, los feminicidios, que son terribles, las agresiones sexuales a niñas y a niños.
¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué van a hacer ustedes mientras esta ley pues se pone en funcionamiento? Y ojalá que los hombres legisladores, tanto aquí como en el Senado, pues hicieran algo, porque parece que ellos son quienes protegen a este tipo de agresores en la falta de las pensiones, que se esconden, renuncian a los trabajos, y nadie los castiga. ¿Qué van a hacer para que funcione y no sea una ley más? Gracias. Gracias. Bueno, mira, es una pregunta muy pertinente y yo te la agradezco. Y primero que de nada te diría que lo que no se nombra no existe. Entonces, lo primero que nosotros queremos hacer a través de estas iniciativas es poner sobre la mesa y echar la luz sobre, o el reflector, si me permites decirlo de esta manera, sobre esta problemática que bien nos estás dimensionando. ¿Qué otras cosas vamos a hacer nosotros y qué hemos venido haciendo y que a ustedes a lo mejor aquí les consta? Vamos a continuar luchando por un presupuesto, ojo, que aquí lo hemos dicho mucho. Dinero que no se, cariño, perdón, que no se refleja en la nómina no es cariño. Ya viene también la discusión del presupuesto y por supuesto vamos a volver a pelear porque estos programas que atienden la violencia contra las mujeres no solo no disminuyan como así viene previsto, sino que incrementen su asignación. ¿Y por qué es importante? No únicamente en los temas que tienen que ver específicamente con violencia contra las mujeres, como serían los albergues para atender a las mujeres violentadas, que como todos sabemos han tenido una disminución dramática, sino también la incrementación del presupuesto para la capacitación de los ministerios públicos y también de los primeros operadores del sistema de justicia para que entiendan a diferenciar cuando se requiere una atención con perspectiva de género. Y esto que tú me mencionas es fundamental. ¿Cuántas veces las mujeres van, denuncian ante el Ministerio Público, primero a lo mejor por algún maltrato y lamentablemente al final terminan siendo feminicidios? Entonces, sí es muy importante que estemos poniendo el dedo en la llaga, 1, de continuar dotando de presupuesto, 2, de impulsar estas iniciativas para que también las personas que estén violando, yo estoy hablando de la agresión sexual, no estoy hablando ahorita del que tiene que ver con registro de pensiones alimentarias, pero lo que tiene que ver con agresión sexual, que primero que nada entendamos que no es normal, que ninguna forma de violencia es normal, que te griten y te empujen no es normal, y de ahí se empiezan a acrecentar esas denuncias. Entonces, necesitamos estar particularmente en usos y costumbres cada vez más cercanos con ese tipo de poblaciones para que puedan entender que aunque sea culturalmente aceptado, no es algo acorde a la dignidad y a los derechos humanos que tenemos todas y todos los seres humanos. Entonces, contestando puntualmente a tu pregunta, impulsaremos el presupuesto para los organismos que están, no únicamente los que tiene Secretaría de Gobernación, sino también desde el punto de vista del Poder Judicial, de las defensorías, de los institutos de atención a víctimas que tienen que ver también con esta necesidad de, que lo hemos dicho mucho, de que tengan una representación jurídica pertinente para que puedan ir a decir, a mí me pasó esto y se va a dar el seguimiento de mi expediente hasta que esta persona pueda estar condenada y pueda entonces acceder al registro. ¿Sí? Entonces, no es únicamente, y no lo planteamos así que decimos, bueno, ya con esto será la panacea. No, con esto consideramos que estamos dotando de 2 instrumentos fundamentales para que al momento de, 1, hacer justicia, pero 2, también por parte de la sociedad se tenga un referente de quienes están incumpliendo con sus obligaciones por un lado y quienes pudieran ser peligrosos de entrar a trabajos que tengan que ver con atención de niñas y niños y adolescentes. Entonces creemos que así podríamos ayudar a cerrar la pinza. No es nada más un solo instrumento, es un trabajo integral y es lo que el PRI ha estado tratando de impulsar desde todos los ámbitos. Muchísimas gracias por la pregunta. Y una disculpa, voy a la comparecencia que yo también voy para allá. Siguiente pregunta, Rafael Ramírez, del Sol de México. Hola, diputada Cintia, Laura, ¿cómo están? Preguntarles, bueno, ya conocemos los antecedentes internacionales con respecto a estos 2 registros, particularmente el de depredadores sexuales que tienen antecedentes en Estados Unidos. Es muy llamativo porque previene, ayuda a que presuntos, ex convictos ataquen a niños. Aquí, sin embargo, ¿cuál sería el mecanismo para impedir que se pudieran amparar
o alegar que estos delincuentes o también los deudores de pensiones que pudieran ampararse para impedir que la justicia les aplique y puedan entrar en este registro, que dijeran que vulneran sus datos personales, etcétera. ¿Qué es lo que tienen previsto para impedir que evadan esta responsabilidad? Si quieres, Gracias. Laura, y luego Cintia. Muchas gracias. De manera muy breve quisiera contextualizar, fortaleciendo la argumentación que tú das. Existe el registro público vehicular, ¿correcto? Que permite a las personas consultar el estatus de un vehículo y así evitar la compra y venta de vehículos robados. Es decir, si se cometió un delito y ese vehículo es un bien robado, pues sale en un registro y se tiene un antecedente de que tú no lo puedes adquirir. Con mayor razón cuando se trata de las vidas de las niñas y los niños. Es decir, un delincuente no se puede amparar de que se esté haciendo un registro que genere un antecedente de una actuación que ya fue condenado, porque no se está amparando en el primer trazo, sino después de la condena, él está simplemente en un documento en donde se dice, esta persona cometió este delito. Entonces, me parece muy importante que si fue relativamente sencillo para la industria automotriz organizar un registro vehicular, más debe de ponerse todo el sector de acuerdo para que los niños y niños sean, por supuesto, el centro de discusión y protección en esta materia. Gracias. Gracias. Complementando lo que comenta la diputada Laura Barrera, ha sido la pregunta del millón. En todos lados es lo que pregunta. Es una supremacía de derechos. Primero, prevalece el derecho de las víctimas sobre el derecho de los datos personales. Es decir, prevalece el derecho de una persona que fue violada a decir, bueno, estamos cuidando que no aparezca el nombre de esta persona públicamente. Entonces, bueno, esto va a ser algo que, te repito, ya está en 2 estados, ya está en el Estado de México, también ya está en Jalisco. En el Estado de Jalisco, por ejemplo, se aprobó hace un año. Y tienen ahí varios candados que todavía le están batallando en la práctica. Yo te diría, estaremos llevando esto en la Comisión de Igualdad de Género, junto con Justicia, junto con la Comisión de Grupos Vulnerables, y bueno, lo que vamos a hacer es estudiar también con qué medios de transparencia podemos anclarlo, pero la respuesta es ponderar los derechos, una supremacía de derechos, y que esté primero el derecho de las víctimas. Gracias. Siguiente pregunta, Maxi Peláez, de TV Azteca. Hola, ¿qué tal? Yo quisiera saber, ustedes dicen, este es un registro contra agresores sexuales, contra quienes adeudan la manutención de los hijos, todo eso. Y dicen, no queremos más impunidad. Yo les pregunto, entonces, ¿cuál será el alcance de esta ley Quemón? Si nada más es para balconearlos o tiene algún alcance legal. Por ejemplo, si Pedro abusó de X, Z o Y mujer, ¿qué disposición legal se le va a aplicar? ¿Qué sanción? Porque digo, si es nada más para el quemón, ¿qué alcance tiene para evitar esa impunidad? A ver, muy rápido, aquí con mis compañeras. Es un tema, es un instrumento jurídico, o sea, no nada más es un tema moral o social, es un tema jurídico, es un instrumento jurídico. El tema es que el problema que viven hoy las jefas de familia, 7 de cada 10, que ni siquiera están casadas, o sea, que los padres se van, creo que muchos hemos vivido eso, entonces se van, no les dan dinero a los hijos y dicen, yo no tengo trabajo. Y en realidad es taxista, pero yo no puedo comprar un ingreso, yo no puedo pagar, ¿no? Y así tenemos muchísimos casos en todos los niveles socioeconómicos. Aquí el tema, el instrumento jurídico es, por ejemplo, Pedro, que decías que va a entrar a trabajar a Uber. Aquí la idea que tenemos pensado es hacer un convenio con todas las empresas socialmente responsables. Entonces, que Uber, que va a contratar a Pedro, le diga, Pedro, estás en el Registro Nacional de Deudores Alimenticios. ¿Quieres un buen trabajo? Sí. De aquí vamos a anclar que le pagues la pensión a tus hijos. Entonces, es un poco... No es un castigo, también se vuelve un incentivo, que empresas socialmente responsables puedan ir de la mano en esta ley y entonces para que tú puedas trabajar y puedas tener un buen ingreso,
la propia empresa ayudará a que puedas tú pagar la pensión. Entonces, es eso, no se trata, o sea, la idea es Ley Quemón por el nombre, pero en realidad es un instrumento jurídico para apoyar a todas las madres jefas de familia. Por ejemplo, el que quiera sacar un crédito hipotecario, en el estado de Jalisco lo anclaron, y entonces si tú quieres sacar un crédito hipotecario, no puedes estar en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Entonces, empieza a ser un instrumento jurídico para impulsar que sí lleguen a pagar la pensión. ¿Del agresor sexual me puede poner Y del un agresor ejemplo? sexual, muy brevemente, el tema es, a ver, muchas personas son sentenciadas. La sentencia final habla, le dan su sentencia, está en la cárcel. Por alguna razón en nuestro país salen, cumplen la sentencia, se escapan de la cárcel, lo vemos todos los días, lo analizamos, por ejemplo, en el caso de la colonia Guerrero, que es la colonia con mayor número de personas que están en la cárcel, y lo que analizamos es que salen de la cárcel y son reincidentes. Entonces, analizamos las cifras de reincidencia, y entonces lo que pasa es que Juan Pérez, pues ya había violado, y ahora trabajaba en una escuela y entonces violó a otros niños. Entonces, con esto lo que se trata es que uno puede estar cuidado. A ver, hasta para tener una pareja, ¿no? Que lo puedas meterte, que lo puedas checar y pues que ya sepas por lo menos que no debe la pensión alimentaria y que no es un agresor sexual. Yo nada más construyo para cerrar esa parte de agresores sexuales. El día de ayer también, dentro de las múltiples reformas que se aprobaron en el tema de justicia, va una, porque aquí lo comentó bien la diputada Mariana, no, esta no es la solución integral, es una parte de la solución que estamos poniendo para las mujeres, para las niñas y los niños, para que obtengan justicia y para que no haya impunidad. Y el día de ayer, y construyendo sobre lo que acaba de decir Cintia, precisamente de que entran a la cárcel y de repente salen con libertad condicional, el día de ayer se aprobó que en el caso de feminicidio y de agresiones sexuales no exista libertad condicional y se sume a lo que ya consideraba la ley, que es delincuencia organizada, secuestro, trata de personas y a partir de ayer, violación también y feminicidio. Entonces creo yo que poco a poco vamos a ir construyendo en este andamiaje y en este interés que, como se los dejamos claro, tiene el Grupo Parlamentario del PRI de proteger a las mujeres y a las niñas y a los niños. Muchas gracias. No hay más preguntas.